Leonardo, los micrófonos son todos suyos, vuélvase famoso. Bueno, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Un feliz año para todos los que no hayamos tenido la oportunidad de compartir. Qué bueno verlos nuevamente acá. Qué bueno es que por la gracia y la misericordia de Dios hoy podemos volver a reunirnos en este grupo. Saludo al pastor Moisés, a Ruth, mi esposa, mis hijos, Pachito, Vicky, César, a todos de este grupo y vuelvo y repito, es una bendición y es por su gracia y por su misericordia que hoy estamos en este lugar. Bueno, entonces vamos a ir a la palabra. Vamos a estar tratando en este mes, si el Señor lo permite, un tema acerca de las marcas, de las características, del carácter del cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Es muy triste ver cómo de pronto en épocas de las que acabamos de pasar, son muchos los casos donde como que algunos que se dicen ser hijos de Dios, cristianos, como que entran también en vacaciones espirituales y se animan a hacer las cosas que el mundo hace, a tomar, a bailar, a emborracharse, a entrar en peleas, en contiendas. Entonces, muchos como que en esas épocas como que muestran cuál es su verdadero carácter y eso nos da a entender que de pronto aún no son verdaderos discípulos de Dios. Entonces, en esta noche quiero iniciar precisamente haciendo como haciéndoles una pregunta y que ustedes por un minuto ustedes analicen la pregunta, se autoexaminen a través de la pregunta que quiero hacerles, y es para ustedes qué es un creyente y saber si ustedes se consideran creyentes. Como hijos de Dios, para ustedes qué es ser un creyente. Si alguien me quiere responder, están los micrófonos abiertos. Aquel que obedece la palabra y la vive como si fuera lo único que hay. Ok, el que obedece la palabra. ¿Quién más? El resto están comiendo. En su término más sencillo, creyente es aquel que cree nada más. ¿Qué cree? Sí, señor. Muy bien, pastor. Y también creo que es una persona que cree y sigue a Jesús. ¿Quién más? Bueno, Stephanie, buenas noches. Estábamos haciendo una pregunta para usted, ¿qué es un creyente y si se considera un verdadero creyente o un creyente? Hola, Leito, buenas noches a todos. Bienvenidas. Pues un creyente es una persona que ha creído en Jesús, que cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y bueno, considero que pues yo creo en esas cosas y en lo que la palabra está escrita, entonces considero que soy creyente por eso. Ok, bueno. Entonces escuchábamos varias definiciones y de pronto una que me llamaba la atención era la que le decía el pastor Moisés: creyente es uno que cree nada más. Entonces hoy, a través del tema de las marcas del cristiano, vamos a ver que creyentes hay muchísimos, y esos creyentes de pronto se identificaban con las multitudes que seguían al Señor Jesucristo.
algunos creían por un milagro y el milagro se cumplía, pero después ellos desaparecían, ¿cierto? Entonces, la invitación que el Señor nos hace como hijos de Dios es a ser más que creyentes, a ser discípulos. Porque si creemos en un Dios, creemos en un Hijo que vino a morir por nuestros pecados, creemos en el Espíritu Santo, pero lo que el Señor nos pide como hijos de Dios es que seamos discípulos, y yo creo que un discípulo muestra verdaderamente las marcas del cristiano. En las iglesias del día de hoy están llenas de multitudes, están llenas de creyentes, pero no todos son discípulos. Los discípulos, como nosotros vemos por la palabra, fueron los que caminaron con Jesús, recibieron sus enseñanzas, aunque imperfectos, porque muchos de ellos, incluso uno de ellos mismos lo termina entregando, otros querían que Jesús obrara conforme ellos le decían, eran obsesivos, eran tercos, necios, pero aún así se mantuvieron al lado del Señor, aprendieron de sus enseñanzas, porque la palabra discípulo significa aprendiz, es alguien que es un estudiante, un aprendiz de Jesús, es un verdadero discípulo. Y hoy vamos a ver qué es ser un discípulo y cuáles son las marcas, ya no tanto digamos como el cristiano como llamamos, sino de las marcas de lo que Dios quiere que seamos, que es ser verdaderos discípulos. Discípulos, como decíamos, es como un estudiante, es un aprendiz, es alguien que necesita dejarse enseñar. Y muchas veces la enseñanza y la disciplina cuestan, como nos costaba saber que faltaba poco tiempo para acabarse las vacaciones y entrar a estudiar al colegio. Eso a uno como que a muchos algunos tal vez les gustaba la idea, no tanto por el estudio, sino porque iba a volverse a encontrar con los amigos, pero el estudio siempre fue como una carga, digámoslo así, para algunos de nosotros. Igual pasa en la vida cristiana, o sea, si queremos ser discípulos del Señor necesitamos estudiar, necesitamos aprender, necesitamos dejarnos guiar. Entonces, marcas, yo creo que uno se pone a buscar marcas de un verdadero discípulo y hay muchas. Unos dirían que el servicio, otros dirían que la fe, que la entrega, que la oración. Muchas marcas podemos encontrar en la Biblia, y tal vez en las otras reuniones, tanto el pastor Moisés como César o Jonathan van a hablar de otras marcas. En esta noche en especial y en específico quiero hablar de 4 importantes que de pronto encajan en lo que hoy quiero que aprendamos, y es la primera, el amor. Juan 13, del 34 al 35. Dice la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor les estaba hablando a sus discípulos acerca de un nuevo mandamiento. No fuera que era que este mandamiento, o hasta en este tiempo, se hablara del amor entre los discípulos en toda la Biblia, ¿no? Desde el Antiguo Testamento y desde la ley se hablaba de amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Pero en este caso Jesús es la expresión máxima de amor, y él lo demostró hacia sus discípulos cuando estuvo con ellos, y veía que entre ellos, si ustedes recuerdan, suscitaban contiendas, porque uno decía: ¿cuál será el mayor de entre nosotros? ¿Quién será el mayor de entre nosotros? Y como que entraban en esas contiendas, y algunos dirían: yo soy el mayor, y otros decían: no, yo no me siento tan mayor, yo soy el menor. Entonces el Señor sabía que en su partida
cuando él iba a subir al cielo, cuando iba a regresar al Padre, a los discípulos les iba a tocar una tarea difícil. Iban a sufrir persecución, iban a sufrir vituperio, maltrato, golpes, muertes. Entonces él les decía, ni siquiera él les decía un mandamiento. El mandamiento no era ámenme a mí sobre todas las cosas, no, él decía amaos unos a otros, porque el amor es lo que los va a mantener unidos en las situaciones difíciles. Dice, Jesús dijo que el amor sería la marca que identificaría a sus discípulos. No era que el amor por el mundo de afuera no fuera importante o relevante, pero no era lo primero. Hay otras medidas de discipulado, pero vienen a no ser tan importantes. O sea, Jesús decía, sí, es importante amar a los de afuera, es importante amar a los perdidos, pero principalmente a sus discípulos les decía, ámese los unos con los otros, ámese entre los, digámoslo así, creyentes, ámese entre la iglesia, no como ahora que de pronto como iglesia estamos en contiendas unos con otros, en peleas unos con otros, en quién tiene la razón, en quién es la sana doctrina, y nos pasamos en esas divisiones. Entonces, la marca principal, y lo dice la palabra, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces, el amor es la prioridad. Dice, creo que es en 1 Corintios 13, la preeminencia del amor, o sea, la supremacía del amor, y habla algo así como que el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no hace individuo, el amor no busca lo suyo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Como parafraseando la palabra dice, de eso se trata el amor. El amor no busca lo malo, el amor no se envanece, el amor no se puede acabar. Entonces, Jesús fue ese ejemplo de amor para ellos. Jesús los amó hasta el último momento, a pesar de que muchas veces ellos dudaban de ese maestro, muchas veces ellos se levantaron contra ese maestro, lo cuestionaban, lo negaron, pero aún así Jesús los amaba y les decía, quiero que se amen ustedes unos a otros como yo los he amado. Entonces, si nosotros hacemos hoy una retrospectiva y queremos identificarnos con esta marca del cristiano que es el amor, necesitamos entender que como hijos de Dios no podemos en estos momentos de nuestras vidas estar guardando rencor contra alguien. No podemos estar guardando rencor contra personas de la congregación, hablando del ministerio, contra nuestras autoridades, contra nuestros, digámoslo así, prójimos. No, debemos desarmar nuestros corazones y aprender a perdonar. Debemos empezar a amarnos como iglesia, como hermanos, como congregación, amarnos los unos a los otros. Y el amor no es solamente la expresión, el amor es la manifestación. El amor tiene que llevar un fruto. El amor se demuestra también con obras, con hechos. Entonces, ese amor se refleja y se manifiesta también en cuanto estoy orando por mis semejantes. Se me va la palabra que utilizaba antes, cuando somos del mismo credo, la misma creencia. Sí, hermanos, había otra que usábamos mucho. Entonces, eso es amor, cuando yo llamo, cuando yo pregunto, mi hermana, ¿cómo ha seguido? ¿Cómo va? Sabemos que hay muchas necesidades, pero a veces solamente decimos, vamos a orar por eso, pero no hay una manifestación
material, digámoslo así, no hay una ayuda material. Entonces, primeramente que el amor entre hermanos se fortalezca, que el amor en nuestra casa, con nuestras familias se fortalezca. Ahí está el secreto del poder de la iglesia. Una iglesia unida en este mandato, en este amor que el Señor nos manda, que el Señor Jesús nos enseña, puede hacer grandes cosas. ¿Por qué vemos una iglesia dividida en este tiempo? ¿Por qué vemos una iglesia de pronto estancada? ¿Porque vemos una iglesia que no ha influenciado en la nación? Porque se ha perdido el amor. Entonces dice también ahí en el texto de Corintios, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, les decía Pablo a los Corintios. El amor de todas, de hecho, de los frutos del Espíritu Santo empiezan por el amor, ¿cierto? Entonces, que ese fruto del Espíritu Santo se pueda avivar en nosotros y que ponga esa marca y nos identifique como verdaderos cristianos. Dice que los demás sabrán que somos discípulos de Jesús cuando vean cuánto nos amamos entre hermanos. Entonces, la enseñanza que nos deja es amarnos unos a los otros como hermanos, hablando de los discípulos. Lo segundo es la obediencia al llamado, y está en Lucas 14, del 25 al 26. Lucas 14, del 25 al 26 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Imagínense esta escena tan tremenda, una multitud siguiendo al Señor, tal vez durante horas caminando, y tal vez la multitud esperando a que el Señor empezara a orar milagros, a orar sanidades, a orar prodigios, resurrecciones tal vez, y el Señor se detiene y ¿qué les dice a la gran multitud? Les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿cómo puede ser que ese Jesús que antes estaba hablando de amarnos los unos a los otros, ahora dice que tenemos que aborrecer? De pronto no es que el texto lo quiera decir así. Lo que el texto quiere decir y la palabra quiere decir es que no pueden haber relaciones por encima de nosotros mayor a la que tengamos con el Señor Jesucristo. Porque hay creyentes, como decía el pastor, que solo creen, pero que aman más una relación sentimental, ponen por encima a los hijos, a los padres, su vida gira en pos de las personas. Entonces, lo que Jesús quiere, y es una marca de un verdadero discípulo, es que Jesús es el principal por encima del esposo, de la esposa, de los hijos. Jesús es el principal en esa vida de ese creyente, en esa vida de ese discípulo. La dependencia de ese discípulo, el creyente debe saber que depende de Dios, que todas sus fuentes están en Dios. Entonces, él les decía eso. Jesús dice audazmente, dijo que el verdadero discípulo viene a él sin reservas, poniendo a Jesús primero. Otras relaciones son definitivamente de menor prioridad que la fidelidad y la obediencia a Dios. Entonces, en ese examen que de pronto estamos haciendo cada uno de nosotros, preguntémosle y miremos y digamos al Señor, ¿qué relación yo he puesto por encima de Jesús? A veces mi relación principal es mi trabajo, es mis metas personales, mis proyectos. Eso está bien, eso no está malo, pero Dios quiere y necesita que el primer lugar en nuestros corazones, si queremos ser verdaderos discípulos,
sea Él, que nuestra prioridad en la mañana sea Él, que nuestra prioridad en la noche antes de dormir sea Él, el estar en una comunión continua con Él. Esa es una marca de un cristiano, la obediencia al llamado. Entonces imagínense cuántos de esa multitud, después de que el Señor Jesús les dice esta palabra, de pronto hasta ahí llegaron. Yo creo que muchos se devolvieron y dijo, no, ¿cómo así que el Señor me manda a aborrecer a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos y seguirlo a Él? Pero el Señor no estaba hablando precisamente de eso, Él estaba hablando de entregar esas relaciones que le quitan el primer lugar a Él y ponerlo a Él, entronarlo a Él como el primero en nuestras vidas, como la prioridad en nuestras vidas. Muchas veces cuando estamos iniciando un año empezamos con prioridades y no, la prioridad es bajar de peso, adelgazar. La prioridad de este año es estudiar inglés, terminar la carrera, muchas cosas y está bien, pero viajar, pasear, pero la prioridad debe ser en nuestras vidas el buscarlo a Él, el seguir con esa relación que llevábamos y si no la llevábamos, tener una relación con Dios, que esa sea una prioridad, porque esa es una marca de un discípulo. Los discípulos buscaban siempre estar cerca del Señor, siempre. Los discípulos querían, ellos les decían, Señor, enséñanos a orar. Ellos le pedían consejos y esa debe ser nuestra oración. Señor, enséñame a orar. Señor, necesito tu ayuda, guíame. Señor, me rindo ante ti. Esa debe ser la prioridad de nosotros como cristianos. Muchas veces creemos que nos identificamos como verdaderos cristianos porque asistimos a una iglesia, porque pertenecemos a un ministerio, porque ayunamos, intercedemos, oramos, leemos la palabra, leemos la Biblia, pero verdaderamente no hay amor. Y lo dice en Corintios, yo puedo hablar todos los idiomas, todas las lenguas, puedo, mejor dicho, hacer profetizar y todo, pero si no tengo amor, de nada me sirve, dice la palabra. Entonces, amor primeramente, lo segundo, obediencia al llamado. Lo tercero, pagar un alto precio. Lucas 14:27, dice ahí enseguida, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, si miramos a la cruz, en la actualidad de pronto la cruz es como un símbolo que de pronto nos identifica con Jesús. A veces ustedes ven personas de pronto no creyentes que cargan la cruz acá de plata, de oro. Escuchaba a un pastor y decía que algunos se la ponen de manilla, otros de tobillera, y para ellos ese es un símbolo de paz, de prosperidad, de tranquilidad, de gozo, y no, la cruz es totalmente lo contrario. Si ustedes analizan el recorrido desde cuando Dios toma la cruz hasta llegar al monte, fue un momento duro, de vergüenza, de dolor, de burla, de escarnio. Entonces, por eso Jesús lo decía, y él decía, no tome mi cruz, tome su cruz. Cada cristiano debe tomar su cruz, y cuando nos han enseñado a decir, o algunos dicen, no, mi cruz es esta enfermedad, mi cruz es esta crisis, mi cruz es la suegra, no sé, cualquier cosa, no significa propiamente eso. Es totalmente diferente, es pagar un precio por seguir al Señor. Todos necesitamos tomar esa cruz e identificarnos con el dolor del Señor Jesucristo, identificarnos con que Él fue burlado, con que Él fue perseguido. Muchas veces vamos a tener que recibir burlas de los compañeros de trabajo, de estudio, de nuestras propias familias, vamos a recibir la persecución, la crítica de nuestras propias familias,
pero esa es una señal de un verdadero discípulo, el resistir todo eso y el perseverar, no dejarnos aplacar ni avergonzar, ni soltar nuestra cruz, porque nuestra cruz es eso que nos identifica con Jesucristo. Dice, aquí Jesús dice a la gran multitud algo muy similar a lo que dijo en privado a todos sus discípulos en Lucas 9:23, que ser un seguidor de Jesús es algo así como llevar una cruz. Y el pueblo de la época conocía, cuando él les dijo que tome su cruz y sígame, el pueblo que lo seguía y las multitudes que lo seguían ya sabía qué significaba en la época coger una cruz. El tomar una cruz era el caminar directo a la muerte, porque en la época no solamente era que el condenado iban y lo crucificaban, no, el condenado a muerte tenía que cargar su propia cruz. Entonces vemos que la cruz es dolorosa, la cruz es entender que yo tomo mi cruz, la decisión de seguir a Cristo y ser su discípulo, y entender que tengo que aguantar persecución, que tengo que aguantar burlas, que tengo que aguantar críticas. Eso es lo que significa pagar ese alto precio. Dice también que cuando Jesús dijo estas palabras, lo que decía, todos sabían a lo que se estaba refiriendo, a cargar a cargar y a asumir la responsabilidad de entender que yo iba a tener que padecer persecución, burlas y escarnio. Y el cuarto es medir cuidadosamente el costo de seguir a Jesús. Lucas 14, del 28 al 33. Dice acá, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey a marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dice que es muy importante cuando nosotros asumimos este anhelo de ser discípulos de Dios, dejar de pronto de ser solamente creyentes, de ser solamente cristianos y empezar a ser discípulos. Es necesario que calculemos que eso nos va a costar tiempo, que eso nos va a costar muchas veces recursos, por qué no decirlo así, sacrificio, oración, lágrimas, eso nos va a costar. Entonces nosotros debemos planificar muy bien si queremos ser esos discípulos del Señor, si estamos dispuestos a correr esa carrera, a correr esa batalla, a pelear esa batalla como lo enseñaba Pablo. Pablo enseñaba y decía que el atleta para poder ganar la carrera, de todo se abstiene. El atleta, si ustedes ven, un atleta se tiene que cuidar en su físico, en su alimentación, en su buen dormir, en su descanso, para obtener la medalla. No creo que alguien con 90 kilos, con sobrepeso, se atreva a correr los 100 metros planos y creer que va a ganar. Entonces lo mismo sucede con nosotros. Necesitamos abstenernos de nuestros deseos de la carne, de lo que el mundo nos está ofreciendo constantemente. Necesitamos abstenernos de las propuestas que el mundo nos hace, de las preocupaciones que el mundo nos está enviando constantemente. Y decirle al Señor, enséñanos a ser esos buenos cristianos. Enséñanos a amarnos como hijos. Enséñanos a que la iglesia necesita volver al fuego del primer amor.
leía un estudio y decía que no, no es una marca de una verdadera iglesia el que en la iglesia ocurran milagros, prodigios, liberaciones. Eso no es una señal de que es una iglesia donde hay amor. Entonces pidámosle al Señor que nos vuelva a ese amor, que nos muestre la iglesia de estos tiempos, que verdaderamente siente amor por las almas, siente amor por los perdidos, y que nosotros podamos identificarnos con esas marcas que hoy nos pide el Señor. Pero especialmente hoy quiero dejarlas en su corazón, que necesitamos volver a amar, y principalmente dice, ¿cómo hago para dar amor a los demás? ¿Cómo hago? Quiero amar, quiero aprender a amar, me cuesta. Dice, empiece por amarse a sí mismo. Necesitamos empezar por amarnos a sí mismo, porque muchas veces como cristianos los que más duro nos damos somos nosotros mismos. Me equivoqué, fallé, fracasé, hice esto, no. Amémonos nosotros mismos, somos hijos de Dios, y veamos cuánto amor nos dio el Padre, y aprendamos a amarnos para poder dar amor. Amén. Vamos a orar entonces ya para terminar. Padre amado, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por esta primera reunión, Señor. Consagramos este año, este grupo devocional a ti, consagramos cada reunión de este año a ti, cada viernes, Señor. Pedimos, Señor, que nos des la fuerza, la salud, la paz, el gozo, la santidad para poder estar delante de ti cada viernes, Señor. Apartamos este tiempo para ti, Señor. Consagramos, Señor, esta hora para ti de cada 8 días, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. Yo te pido, Señor, por tu palabra, que nos hagas a cada uno de nosotros verdaderos discípulos, Señor. Es necesario dejar de ser solamente creyentes, Señor, de decir que creemos en ti, que vienes pronto, Señor, que resucitaste, que moriste por nuestros pecados. Y necesitamos, Señor, ser verdaderos discípulos de este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a soportar las burlas, las cargas, las persecuciones, la vergüenza que pueda venir sobre nosotros, el escarnio, Señor, y danos amor, Señor, primeramente. Llénanos de amor, pon una medida, Señor, de amor, Señor, en esta noche sobre cada uno de nosotros. Enséñanos a amar aún a los que nos persiguen, enséñanos a amar a los que nos han, Señor, engañado, nos han traicionado, Señor, nos han decepcionado. Enséñanos a amar. Enséñanos a amarnos como hermanos, como iglesia, Señor, como congregación, Señor. Es el amor, Señor, lo que nos va a mantener unidos, Señor. Señor, que el amor tuyo, que el amor verdadero, Señor, que el amor del Padre, Señor, renazca, Señor, en cada congregación, en cada iglesia, en cada hermano, Señor, en cada discípulo, Señor. Pon esa marca del amor sobre nosotros, Señor. Porque como decía tu palabra, Señor, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, Señor. Hoy te doy gracias, Señor. Enséñanos a obedecer tu llamado, a dar ese paso de fe, Señor, a entregarlo todo, a que nuestra prioridad seas tú en nuestras vidas, Señor. Señor, derriba de nosotros, Señor, si hay relaciones que priman, Señor, en nosotros por encima de la relación contigo, Señor. Si idolatramos, Señor, un oficio, una carrera, un trabajo, Señor, por favor, entrónate tú en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que seas tú el primero, Señor, en nosotros, Señor, y que nos hagas a cada uno de nosotros verdaderos discípulos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.